¿Cómo ves el gobierno de Luis Arce? Han pasado 2 años y medio. En el inicio de su gestión, incluso desde la campaña, se hablaba de una recuperación económica que la verdad está en duda porque se sienten los efectos de la crisis económica. ¿Cómo ves la gestión de Luis Arce desde lo económico, desde lo político y desde lo social? Muy buen día, César, y buen día a toda la audiencia. Para poder analizar el periodo de la primera mitad del mandato de Luis Arce, primero tenemos que pensar en cuál era la intención del movimiento al socialismo para escogerlo a él como candidato y por ende como presidente. El MAS y Evo Morales en su momento apuntaron a un candidato que apele a las clases medias para ganar la elección del 2020 porque consideraban que con el cambio demográfico, económico y social que se viene dando en Bolivia en los últimos 15 años, parte de todas las sociedades modernas y del mundo globalizado, era la forma entonces de conseguir una amplia mayoría, lo que lo consiguieron exitosamente. Se creía también que Arce, por haber sido considerado un tecnócrata alejado de la base ideológica e identitaria del MAS, ¿no? Sería un presidente más pragmático, incluso podría llegar a ser un estadista. Sin embargo, podemos decir que Arce ha demostrado lo contrario en esta primera mitad de su gestión, porque él habla, como mencionabas en su mensaje, de economía, hacer crecer la economía y de justicia social. Y el problema es que la economía más bien viene cayendo en picada y la justicia social no le llega a nadie. Entonces, vale la pena preguntarse si no se queda solamente en el discurso aquello que está diciendo y si más bien Arce nos daba una impresión diferente que no ha podido consolidar en su mandato como presidente, que quizás era un prestigio que tenía como ministro anteriormente. Guillermo, el tema económico es el que preocupa. Como vos marcás, en la elección de Luis Arce como candidato, se pensaba que al ser el que manejaba la economía del país en el periodo de Evo Morales, podría ser una respuesta importante luego de un golpe duro como fue la pandemia. Sin embargo, en este momento tenemos problemas con el dólar, tenemos problemas con la productividad, hay ataques a los productores, no hay combustibles, hay un montón de problemas que se están afrontando y no hay ninguna medida seria que se haya tomado desde el gobierno para poder frenar esta crisis. Te consulto, él era la cabeza de la parte económica del gobierno de Evo Morales, pero era una situación distinta, teníamos mucha plata. Hoy no hay esos recursos con los que contaba. Este modelo que supuestamente ha implantado el gobierno y que supuestamente es exitoso, ¿en realidad fue exitoso o es simplemente una imagen que se dio porque había plata? Dicen, no, César, que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y en este momento, por supuesto que podemos decir, nos fue bien a los bolivianos en determinado momento, porque con plata era fácil manejar la economía del país. Ahora, el problema no está en si el modelo anterior funcionaba o no funcionaba. El problema es que este modelo, el mismo modelo en las circunstancias actuales, ha caducado. Y el mismo presidente sabe que necesita hacer reformas. Ahora, lo sorprendente es que en 2 años y medio no haya podido introducir ninguna de las reformas necesarias para mantener su modelo a flote. Es decir, eh, el presidente creo yo, ha caído en ciertas confrontaciones innecesarias, ha tenido un gobierno de mucho choque y su fuerte que debería ser la economía, en teoría, lo ha dejado de lado para tratar de mostrar una posición de autoridad política que no ha logrado conseguir porque ha terminado chocándose con barreras políticas e incluso fragmentando a su propio partido, lo que nos hace diferenciar dos esferas del problema, ¿no? El problema económico al que enfrenta y el problema político y social. Y creo que él se ha concentrado en esta otra parte política y social y ha dejado de lado quizás la economía, pero no le está yendo bien en ninguna de las dos cosas. Quizás sería el momento ahora de repensar la gestión y enfocarse en aquello que supuestamente sabe hacer y salir un poco de tratar de mostrar ese liderazgo y esa autoridad política, porque ciertamente él no es un político carismático, no es un político de la talla de Evo Morales, por ejemplo, en ese aspecto. En ese sentido,
se hablaba de revocatorio, se hablaba de que se podía cortar el mandato, había una presión desde el mismo movimiento al socialismo, desde el interior del movimiento al socialismo. Ya de aquí en adelante la gestión debe culminar, ya sea con Luis Arce, con David Choquehuanca o con uno de los presidentes de la Asamblea. Ya esa idea que se tenía trasnochada de Evo Morales de lograr meterse nuevamente a la presidencia, tomar nuevamente el poder lo antes posible, no puede ser. Hay que acabar la gestión porque así lo manda la Constitución. ¿Vos crees que a partir de aquí puede cambiar la postura de Arce, tomando en cuenta que ya no hay posibilidades de que haya un revocatorio ni de que le quiten el mandato? ¿Será que se anima el presidente Arce a tomar medidas que vayan a salvar la economía? Porque sabemos que estas medidas son impopulares y que golpean a la población, pero a veces hay que tomarlas. Así es, definitivamente el presidente tiene ahora la oportunidad de tomar esas decisiones que no ha podido tomar en los primeros 2 años y medio de su gestión, y sin duda le haría muy bien a la democracia boliviana que el presidente termine su gestión y que dejemos de lado ya los tumultos que ocurren en cada gestión. Sería muy bueno que así sea. Ahora, si él se va a animar o no se va a animar depende mucho de la voluntad política que tenga y del apoyo que él pueda conseguir para hacer reformas, porque si nosotros vemos su gestión, no hay ninguna reforma del Estado que valga la pena recordar en la historia boliviana. Realmente falta. ¿Cuál es la huella que está dejando Luis Arce hasta ahora? Ninguna, de confrontación con los sectores sociales, con las regiones, etcétera. Entonces ahora creo que es el momento perfecto para que empiece a entender el arte de la política, que no es más que negociación, es aprender a negociar, a encontrar compromisos con todos los actores políticos, y sería muy bueno que llame a una concertación nacional para resolver, por un lado, los problemas económicos, para mejorar la institucionalidad democrática y, por supuesto, para eso necesitaría mejorar su equipo, digamos, de negociación, tener un equipo más agudo, porque si es algo que le ha faltado políticamente al gobierno de Luis Arce en este periodo, es una negociación inteligente, una negociación en la que pueda ponerse de acuerdo con los sectores. Fueron los cocaleros, fueron los maestros, fue el comité interinstitucional. Entonces existe un problema severo de negociación y sin eso, un gobierno elegido democráticamente difícilmente va a poder implantar las reformas que sean necesarias. Y ahora las circunstancias políticas, económicas y sociales nos llaman a tomar reformas que son urgentes para mantener la economía de las familias. Entonces, en pro de la vida de los bolivianos, sería muy bueno que el gobierno empiece a agudizar su capacidad de negociación. Políticamente, ¿cómo ves esta mitad de gestión, tomando en cuenta los golpes que ha tenido desde el interior del MAS, pero además la postura del presidente de no querer cambiar su gabinete a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las observaciones, no a uno, sino a varios de sus ministros? Como te lo mencionaba, el presidente ha perseguido una agenda de mostrarse como la autoridad, de mostrarse a él como un estadista y como un líder político, cosa que no ha conseguido porque él no tiene el carisma que tienen otros políticos. Su perfil era de tecnócrata y precisamente ha descuidado ese perfil de tecnócrata por presentarse un líder político. Ahora, sería muy importante que empiece a hacer lo que sabe hacer, porque está claro que no le ha ido bien como líder político, no ha sabido llevar las negociaciones hasta un fin en el que se encuentren compromisos, ni con las regiones, con Santa Cruz, por ejemplo, ni ha podido hacerlo con los cocaleros, no lo pudo hacer con los maestros. Entonces, ese es el verdadero problema político que tiene el gobierno. Incluso con los movimientos sociales, tiene problemas para ponerse de acuerdo y ahora tiene un problema extra que es la fragmentación al interior de su partido. Un buen líder político es capaz de unir todas las voces disidentes alrededor de él que tienen algo en común y encontrar compromisos. Y eso es precisamente lo que no está pudiendo hacer el presidente Luis Arce. Quizás alejarse un poco de esa parte política y entrar más a la parte técnica le ayudaría porque esa es supuestamente su capacidad mayor.
Ahora, en ese sentido, alejarse de la parte política, ¿vos crees que se podrá hacer esto? ¿El presidente lo podrá hacer, tomando en cuenta que, por ejemplo, ya el fin de semana ha habido otro grupo de masistas que ha proclamado a Evo Morales y parecería que la intención de Arce es ir a la reelección? Sí, es muy complicado. Tiene que haber mucha voluntad política para, en este caso, alejarse de la política, valga la redundancia. Evo Morales va a buscar ser el candidato en las próximas elecciones y lo va a intentar con todos los medios, aunque yo no creo que tenga la capacidad de hacerlo ahora, porque Luis Arce tiene pues el clientelismo político, ¿no? Es el dueño de las pegas, como decimos, y por ende tiene la posición de poder para afianzarse en el poder y poder ganar una elección o ganar las primarias de su partido. Pero no nos quedemos en eso porque necesita voluntad Luis Arce, que ya se ha hecho antes en el país en momentos de crisis. Por ejemplo, en su momento Víctor Paz Estensoro dejó de hacer política, dejó de aparecer en el año 85 y en ese último periodo presidencial que tuvo y se dedicó a un gobierno mucho más técnico y abocado a salvar el país. Precisamente, precisamente este es el momento perfecto para abocarse a eso. Ahora, yo no sé si Arce pues tiene la voluntad política para hacer las reformas necesarias, que no son reformas de izquierda o de derecha, son reformas pragmáticas las que necesita la economía boliviana para salir a flote. Y al final eso es solamente en beneficio de todas las familias bolivianas. ¿Cómo ves la relación del presidente con Santa Cruz, tomando en cuenta todos los encuentros y desencuentros que ha tenido, tomando en cuenta las políticas que se están implementando, el tema del diésel que afecta al agro, el tema de los avasallamientos y la protección a quienes avasallan? ¿Cómo has visto estos 2 años y medio de gestión en torno a eso, en torno a la relación del gobierno central, del presidente, con Santa Cruz? A mí no me gusta hablar de una relación del gobierno con Santa Cruz específicamente, porque me parece que Santa Cruz es mucho más que la relación del gobierno con, digamos, con ciertas élites o con ciertos sectores sociales también que tienen sus problemáticas. Sin embargo, sí el gobierno ha tenido conflicto con las élites cruceñas, se lo vio en el momento de las protestas del censo y con todas las personas que se apegaron, todos los, digamos, la sociedad civil que se apegó a esta protesta porque estaba de acuerdo de que era demasiado necesaria para el desarrollo del departamento. Y ahora lo mismo con los otros sectores. Tiene el gobierno acumulado, digamos, conflictos con los distintos sectores de la sociedad cruceña, lo que lo hace, por supuesto, muy complicado. Yo creo que muy complicado de reconciliar. De todos modos, él es el presidente del Estado y el Estado, el gobierno, tiene el poder siempre de cambiar el rumbo. Entonces, aunque sea difícil acercarse, está en sus manos, está en sus manos. Quizás no van a conseguir la mejor relación del mundo en ningún momento, pero estamos todavía a tiempo de encontrar compromisos. No es en pro de Santa Cruz o en pro de los sectores sociales en específico, es en pro de todas las familias bolivianas porque la productividad, el desarrollo pacífico, la institucionalidad democrática, todo eso son pilares fundamentales del desarrollo de una sociedad. Ahora, hemos tenido una gran encuesta realizada por el Instituto Cruceño de Estadística. Más allá de que él reconozca o no reconozca el gobierno, estamos alrededor de los 4 millones de habitantes y eso, bueno, será ratificado o no por el censo, pero me parece que no va a variar mucho. Santa Cruz es el departamento que tiene más población y el presidente se ha enfrentado a Santa Cruz. Políticamente, ¿cómo lo podés leer esto? Porque uno entiende que en la próxima elección, con la cantidad de habitantes que tiene Santa Cruz, con el crecimiento poblacional que tiene, prácticamente Santa Cruz podría definir al próximo presidente. Sí, pero no nos olvidemos que gran parte de la población de Santa Cruz y de su crecimiento es migración, que no son personas que vengan precisamente convencidas a Santa Cruz de que el gobierno de Luis Arce es un mal gobierno. Quizá en algunos casos por miopía, en otros casos por identidad, en distintos motivos, pero yo creo que sería un error de la oposición gravísimo, garrafal,
creer de antemano que porque Santa Cruz tiene más habitantes, el que gane Santa Cruz va a ganar las elecciones. O sea, Santa Cruz, teniendo 4 millones de habitantes, digamos, en caso de confirmarse ese dato a través del censo, estaríamos hablando de una pluralidad de visiones de mundo, una pluralidad política que no se puede menospreciar a la hora de elaborar una campaña política, digamos, a largo plazo. Y por supuesto, el gobierno nacional, si es que quiere reelegirse, va a tomar en cuenta y va a apelar a esa pequeña parte quizás de votantes potenciales que tenga en Santa Cruz y va a tratar de no perder ningún voto potencial. Lo que tiene que hacer en este caso la oposición, si quiere tener chances, es tratar de ganar no solamente la mayor cantidad de votos en Santa Cruz, así como en el resto del país, sino también de convencer a aquellos votos potenciales que tiene el movimiento al socialismo, que ese es el problema de la oposición en este momento. Porque si nosotros solamente nos dedicamos a polarizar la sociedad a través de la política, al final tenemos convencidos y autoconvencidos, pero en ningún momento yo veo personalmente que la oposición se apegue a aquellos votantes masistas o votantes potenciales del movimiento al socialismo, a decirle, mira, yo tengo esta propuesta y por esto mi propuesta es mejor que la del movimiento al socialismo. Entonces, pasa por ahí para ganarle al movimiento al socialismo en la próxima elección y no tanto en creer de que porque Santa Cruz tiene más habitantes, el que gane ese sector va a ganar las elecciones. Ahora, ha tratado de hacer aplicar varias leyes que todavía no han tenido éxito desde el gobierno, como la 280, que ha generado varios conflictos, pero también ha logrado el gobierno establecer leyes que lo van a ayudar, como la ley del oro. ¿Cómo has visto vos el trabajo de la Asamblea Legislativa y específicamente de la oposición, Guillermo, en torno a estos 2 años y medio? Porque también hay que analizar qué ha pasado en la Asamblea. En la Asamblea Legislativa hay dos corrientes, ¿no? Bueno, hay más corrientes en realidad, pero digamos en la oposición hay la corriente de que dicen que se ha vendido incluso por montos económicos. Yo no sé y no puedo constatarlo. Y tenemos la otra parte de la oposición que da batalla y tiene argumentos, diría yo, dentro de la Asamblea Legislativa. Y además que me ha gustado bastante es que no han estado cerrados, por ejemplo, a la ley del oro, sino a que se condicione esa ley de oro para utilizar los recursos de manera adecuada, que no es lo mismo. No es lo mismo hacer una ley y no condicionarla que hacer una ley y que el gobierno tenga el derecho de gastar los recursos como quiera. Me pareció muy adecuado. Ahora en el lado oficialista, en la Asamblea Legislativa, también tenemos dos sectores divididos que, por supuesto, cuando haya un interés general se van a unir frente a la oposición, pero cuando Evo Morales encuentre la oportunidad de lastimar políticamente al gobierno nacional, lo va a hacer como lo viene haciendo o incluso va a meter presión. Ahora, dentro de estos 2 años ha habido muchos escándalos, Guillermo. El último tiene que ver con estos autos entregados por el presidente y que resultaron estar en la lista de autos robados. Hay denuncias de corrupción, denuncias de violaciones, varias denuncias que se han hecho directamente a quienes trabajan con el presidente en el Ejecutivo. Por eso a mí me parece sorprendente que no haya hecho varios cambios significativos en su estructura, en su gabinete. Deberá hacerlo a partir de ahora, ya que tiene, digamos, la tranquilidad de que no lo van a querer tumbar, si vale el término. Permitime decir que es una vergüenza, ¿no? Lo de que el presidente del Estado regale un auto robado es realmente una vergüenza, y cosas que solo pasan en Bolivia, yo creo. Y por otro lado, yo creo que ha demostrado demasiada tosudez el presidente en todo este tiempo de gestión. No sé la verdad si él está dispuesto a hacer cambios, que sería un error político grande porque él podría refrescar su gabinete, traer otras personas
quizás que son conocidas en sus sectores, que tienen digamos, cierto renombre en la academia, sería muy importante para, no solamente para refrescar el gabinete, sino para darle un poco más de agudeza, de la agudeza que hablaba de negociación, de la inteligencia para tomar las reformas que son necesarias para el Estado. Ahora, como te decía también al comienzo, él está jugando a mostrar cierta autoridad política, a mostrar de que él no, no va a claudicar en sus decisiones y que tiene un gobierno fuerte. Ahora, el problema es que no le está dando resultado y yo creo que este es el momento de quiebre en el que él tiene que apartarse de esa política que no le da resultado y empezar a poner orden en la casa y hacer aquello que es necesario por el país. ¿Cómo se puede visionar los próximos 2 años y medio de gestión con todo lo que ha pasado hasta aquí, Guillermo? Bueno, si fuera un estudio estadístico, ¿no? Podríamos hacer un pronóstico y diríamos que habrían más conflictos, ¿no? Pero uno siempre tiene en pro de su país, ¿no? Y de su gente, tiene la esperanza de que los políticos van a aprender, porque al final las estadísticas nos pueden dar pronósticos demasiado rígidos, pero las personas estamos hechas de voluntad. Y en ese caso, yo creo que como mencionaba, el presidente tiene la oportunidad de utilizar este punto de quiebre y acercarse a aquello que en teoría sabe hacer, darle un toque más pragmático y un toque más tecnocrático a su gobierno y apartarse de los conflictos y no tratar de jugar al líder político, a la autoridad política, porque sin duda eso no le ha funcionado. De hecho, desde mi punto de vista, él podría conseguir más prestigio, un gobierno más fuerte e incluso le podría ir mejor con sus perspectivas para la siguiente elección si decidiera hacer aquello que tiene que hacer el gobierno en estas circunstancias en que se encuentra la economía nacional. Ahí está la clave, yo creo, de estos 2 años y medio que vienen, la economía. Guillermo, yo te quiero agradecer por este tiempo y bueno, por el análisis que se ha hecho de estos 2 años y medio de gestión del presidente Luis Arce. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, César. Hasta